Muy buenas, nosotros somos el grupo número 3 y estaremos representando la ley de Ohm y la potencia mediante los simuladores de circuitos. Gracias. Mi nombre es Mía Valentina y estaré representando la ley de Ohm y la ley de Watt en un circuito en serie. Para eso estaremos utilizando un simulador llamado Circuit Wizard. Circuit Wizard es un programa muy útil que nos permite diseñar y simular circuitos de una manera gráfica y en tiempo real. Entonces, empezaremos colocando una fuente de poder de 5 voltios y 4 resistencias. Una de 390 ohmios, una de 220 ohmios y las otras dos serán de 100 ohmios. Paralelo a cada resistencia estaremos colocando un voltímetro y en serie vamos a colocar un amperímetro. Bien, entonces así es como queda nuestro circuito una vez que ya tenemos las resistencias con sus valores correspondientes, con los voltímetros aplicados y con el amperímetro. Así que pasemos a los cálculos. Entonces, acá están los cálculos. Como podrán apreciar, de este lado están los valores de nuestro circuito. Con estos valores nos guiaremos para determinar la intensidad que circula por el mismo, el voltaje consumido por cada resistencia y la potencia. Como podrán ver, estos son los resultados. La intensidad tiene un valor de 6.17 miliamperes. La resistencia número 1 consume 2.4 voltios, R2 1.3 voltios, R3 y R4 consumen 0.6 voltios. Y la potencia total es de 30 milivatios. La potencia de R1 es de 14 milivatios, la potencia de R2 es de 8 milivatios y la potencia de R3 y R4 es de 3.6 milivatios. Ya que tenemos nuestros cálculos hechos, regresamos al simulador y pondremos la corriente a fluir para comprobar que estos cálculos son verdaderos. Como podemos ver, R1 consume 2.4 voltios, R2 consume 1.3 voltios, R3 consume 617 milivoltios, R4 consume 617 milivoltios y tenemos una corriente de 6.17 miliamperes. Y bien, por último, pasaremos a medir la potencia. Ya aquí tenemos nuestro potenciómetro conectado al circuito, así que dejaremos que la corriente fluya para ver de cuánto es la potencia total de nuestro circuito. Como podemos ver, es la misma que tenemos en los cálculos, 30 milivatios. La potencia individual en la primera resistencia es de 14.86 milivatios, en la segunda es de 8.38 milivatios, en la tercera y en la cuarta es de 3.81 milivatios. Así que, en conclusión, hemos representado y comprobado la ley de Ohm y la ley de Watt. Bien, entonces para cerciorarnos que los valores que nos dio el simulador son verídicos, lo que haremos es ensamblar las resistencias en una protoboard y medir sus valores con ayuda de un multímetro. Muy bien, ya que tenemos nuestras resistencias ensambladas en nuestra protoboard, empezaremos por medir el voltaje que consume cada resistencia. Como podemos ver en el multímetro, el voltaje es el mismo que nos enseñó el simulador. Ahora pasaremos a calcular el voltaje que consume R2. Como podemos ver, el multímetro nos da exactamente la cantidad que dentro del rango que nos enseñó en el simulador. Y ahora medimos el voltaje consumido por R3. Como podemos ver en el multímetro, el voltaje que hemos medido está dentro del rango que nos presentó el simulador. Entonces el voltaje consumido por R4 será el mismo voltaje consumido por R3, ya que ambas resistencias valen 100 ohmios. Como podemos ver en nuestro multímetro, los valores son muy similares. Bien, por último vamos a medir el flujo de la corriente.
Como medida de precaución tenemos que recordar que antes de medir la corriente tenemos que tener la fuente desconectada. Lo conectamos, ya tenemos el cable positivo fuera de la protoboard. Como podemos ver en el multímetro, la corriente está dentro del rango que nos dio el simulador. Hola, hoy les voy a enseñar qué pasa con la corriente, el voltaje, la potencia y la resistencia de un circuito paralelo en Circuit Wizard. Disfruten. Primero hay que empezar colocando una batería para el circuito. La colocamos y le cambiamos su valor a 5 voltios, que es lo que usaremos en este caso. Luego buscamos las resistencias y le colocaremos en este caso dos de ellas de 1 kiloohmio o 1000 ohmios, como le quieran llamar. Ahora conectaremos un potenciómetro, un amperímetro y un voltímetro para averiguar la potencia, la corriente y el voltaje del circuito. Para empezar, primero solamente colocaremos el amperímetro y el voltímetro para medir la corriente y el voltaje. Rotamos esto para conectarlo mejor y colocamos el voltímetro aquí y conectamos el resto del circuito. Aquí lo tenemos y le damos a ejecutar. Como vemos, la corriente es 10 miliamperes y el voltaje, como en un circuito paralelo siempre es el mismo, se queda en 5 voltios. Esto pasa porque la resistencia total se calcula 1 entre la resistencia, que en este caso son dos resistencias de 1000, esto da 0.001, lo sumamos y lo que quede lo dividimos 1 entre lo que queda, y esto en este caso daría 500 ohmios. Luego, para la corriente calculamos el voltaje entre la resistencia total, esto daría 0.01 amperes, que es igual a 10 miliamperes. Muy bien, ahora para calcular la potencia procedemos a eliminar el amperímetro y colocamos un potenciómetro para así poder conseguir el valor de la potencia. Eliminamos estos cables y aquí está el potenciómetro y colocamos todos los cables con sus respectivos puertos. Este también. Y luego los de voltaje. Vemos que está midiendo, nos falta todavía el negativo. Tenemos que tener mucho cuidado para que no se conecte de otro circuito, como está ocurriendo ahora. Es por esto que procedemos a quitar esto y a despegar más este de acá. Lo colocamos ahora sí aquí y vemos que ahora muy probablemente sí pueda pasar. Sí, miren, ahora sí pasa y lo conectamos y ahora le damos a ejecutar. Como vemos, la potencia es de 49.99 miliwatts, que es aproximadamente 50 miliwatts, y como podemos ver aquí, esto es justo lo que pasa, porque potencia es igual a corriente por voltaje, la corriente que es 0.01 amperios, por 5 voltios, que es igual a 0.05 watts, que es igual a 50 miliwatts. Bien, continuando con mi amigo Toshiaki, vamos a medir el voltaje de su circuito. Lo primero que tenemos que hacer es colocar el multímetro en modo de voltaje directo, conectar la fuente y, sabiendo que el voltaje se mide en paralelo con los componentes del circuito, colocamos
de la siguiente manera, respetando polaridad. Como vemos en el multímetro, el voltaje da tal cual y como los cálculos de Toshiaki dijeron. Si vamos a la resistencia número 2, también vemos que dan tal cual como Toshiaki dijo. Continuando, ahora tenemos que medir la corriente. Colocamos una punta de prueba en la entrada de voltaje positivo o negativo y la otra punta de prueba la colocamos donde iba a ir esa corriente. Ya que la corriente es un flujo, ella tiene que pasar por dentro del multímetro y de vuelta al circuito para poder saber cuál es la corriente. En este caso, ya que cogimos el apartado positivo, tenemos que poner la otra punta de prueba negra en el apartado positivo también para que vaya para el circuito. Ahora, como podemos ver en el multímetro, nos da 9.85 miliamperios, que está dentro del rango de los cálculos de Toshiaki, los cuales fueron 10 miliamperios. Bien, ahora vamos a medir la corriente por cada elemento del circuito. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es desconectar la fuente, sacar el electrodo de la resistencia en este caso, conectar la fuente, todo esto con el fin de proteger el multímetro. Colocar una punta de prueba en el elemento, o en este caso la resistencia, en un electrodo, y colocar la otra punta de prueba donde iba a ir la corriente, que en este caso es para este jumper gris. Y ahora, como podemos ver, en el multímetro tenemos la corriente 4.98 miliamperios, la cual está dentro del rango de 5 miliamperios, los cuales fueron los cálculos de Toshiaki. Hacemos el mismo procedimiento que en la parte anterior. Sacamos un electrodo de la resistencia, desconectamos la fuente y antes de continuar conectamos la fuente. Colocamos ahora una punta de prueba en el electrodo de la resistencia y la otra punta de prueba donde iba la corriente, que en este caso es a este jumper de color naranja. Como podemos ver en el multímetro nos da 4.96 miliamperios, pero podemos ver que nos da negativo. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que colocamos las puntas de prueba en polaridad inversa y al tener eso en polaridad inversa nos da negativo, pero sin embargo el número que queremos medir va a seguir estando dentro del rango, ya que eso no afecta a la medición, solamente afecta el signo de la misma. 100 ohmios más 151.83 ohmios me dará el resultado de 251.83 ohmios, que es el valor de nuestra resistencia equivalente número 3. Entonces, vemos que cuando redibujamos nuestro circuito, la resistencia equivalente 3 quedó en paralelo con la resistencia número 1. Entonces, al quedar en paralelo, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra resistencia total, ya que es la última, como pueden ver, después de aquí va este pequeño dibujito, que es la resistencia total. Entonces, nos dice que en un circuito paralelo es la fórmula que hemos utilizado anteriormente, que es R1 por resistencia equivalente a 3 dividido entre R1 más resistencia equivalente a 3. Al sustituir sus datos tenemos que 1000 ohmios por 251.83 ohmios dividido entre 100 ohmios más 251.83, que esto nos da a nosotros 251.830 ohmios dividido entre 1.251.83 ohmios. Al dividir estos dos números nos da 201.69 ohmios, que es el valor de nuestra resistencia total. Entonces, resistencia total pasa a una potencia de 41.29 miliwatts. Vamos a nuestro documento y nos dice que pasa a una potencia de 41.24 miliwatts. Dice, pero me falta, porque nos da 24, no como nosotros que nos dio exacto al redondearlo. Esto pasa exactamente por eso, al redondear perdemos a veces la precisión, pero nuestro resultado es correcto. Ya malo sería que fueran por números enteros, que separara, por ejemplo, que diga 41 nosotros
o que nosotros digamos 49 y el programa nos diga 41. Ahí nosotros tenemos el fallo. Pero aquí estamos hablando de decimales, que son pequeños fallos de precisión, porque nosotros los seres humanos también fallamos. Pero nuestro resultado es correcto. Entonces, seguimos con la resistencia número 4, que pasa a una potencia de 14.75 miliwatts. Nosotros vamos y dice que tenemos una potencia de 15 miliwatts. Entonces, si redondeamos, los 14.75 nos darían 15 miliwatts. Entonces, nuestro resultado es correcto. Aquí tenemos que pasa una potencia en la resistencia número 5 de 3.78 miliwatts. Y aquí tenemos que pasar una potencia de 3.84 miliwatts. Nuestro resultado es correcto, aunque se pase un poquito, porque estamos hablando de decimales y nosotros perdemos la precisión a la hora de hacerlo. Bien, continuando con mi amiga Ámbar, vamos ahora a analizar el apartado de corriente y de voltaje del circuito mixto. Para hacer esto, tenemos que ir al último circuito reducido que tenemos, el cual lo buscó Ámbar, que es este, y obtener el voltaje total, el cual es simplemente el de la fuente, con la resistencia total que fue Ámbar, que pudo buscar nuestros resultados. Y ahora vamos a buscar la corriente total, la cual será igual al voltaje total entre la resistencia total. Tenemos que es 0.248 amperios, que también podemos decir que son 24.8 miliamperios. Y con estas tres cosas, o mejor dicho, con estas dos, podemos buscar la potencia que consume el circuito completo, que es 124 miliwatts o 0.124 watts. Bien, luego de saber estos resultados y comprobar que con el simulador nos dieron correctos, podemos pasar a al siguiente paso, el cual es ir al cuarto circuito reducido y buscar, en este caso, la intensidad de corriente que pasa por la resistencia 1 y la resistencia equivalente 3. Y ya que sabemos que una de las características del circuito paralelo, que en este caso es paralelo, el voltaje será igual para cada uno de sus elementos. Así que por el voltaje podemos decir que en la resistencia 1 ya sabemos que el voltaje son de 5 voltios. Vamos a ir anotando cada uno de los siguientes resultados en esta tabla. Continuamos. Ahora hay que buscar las intensidades, la cual la intensidad de la resistencia 1 será igual a 5 voltios, que es el voltaje que cae en ella, sobre 1000 ohmios, que es su resistencia, lo cual da 0.05 amperios, lo cual también podemos decir que son 5 miliamperios. Por lo tanto, anotamos esto por aquí: 5 miliamperios, resistencia número 1, intensidad de corriente. Continuamos. Ahora tenemos que buscar la intensidad de corriente que tiene la resistencia equivalente 3, la cual será la siguiente. La resistencia equivalente 3, la resistencia equivalente 3 tendrá un amperaje de el consciente de 5 voltios entre 251.8309 ohmios, lo cual será igual a 0.0198 amperios, que le podemos decir que es 19.18 amperios. Ahora que sabemos esta corriente, ya que esta resistencia equivalente es simplemente
la equivalencia de estas dos que están en serie, podemos saber que mediante las características del serie, que la intensidad de corriente será igual para estas dos resistencias, la cual es esta corriente que anteriormente con la resistencia equivalente de este circuito serie obtuvimos. Sabiendo esto, podemos decir que para saber el voltaje que cae en cada una resistencia, ya que en el circuito serie el voltaje es diferente, podemos utilizar este amperaje para buscar el voltaje de la resistencia 2, el cual será igual a la intensidad por la resistencia, que nos da 1.98 voltios. Vamos a anotar esto en esta tabla. 1.98 voltios. Y también podemos saber que con la intensidad de corriente que tenemos, podemos obtener el voltaje que cae en la resistencia equivalente 2, el cual será la intensidad de corriente que circula por la resistencia, lo cual nos da 3.006 voltios. Con este conocimiento podemos pasar al segundo circuito despejado, el cual es este. Ya que dijimos que el voltaje que cae aquí es de 3.06 voltios, podemos decir que como ese es equivalente de esas dos resistencias, entonces el voltaje en esas dos resistencias, como podemos observar, será de igual intensidad. Entonces ya sabemos el voltaje, por lo tanto podemos saber la corriente que cae en cada una de esas dos resistencias. Vamos. En la resistencia 3, que es de 220 ohmios, podemos decir que la intensidad de corriente que hay en ella es de 13.16 miliamperios. 13.6 miliamperios. Y que en la resistencia equivalente 1, la intensidad de corriente que tiene es de 6.13 miliamperios. Ahora, ya sabemos el miliamperaje que circula por esta resistencia. Y ya que esta resistencia es simplemente una equivalencia de esta y esta resistencia, podemos decir que el voltaje, la intensidad es igual en las dos, ya que simplemente es una equivalencia. Ahora, sabiendo que la intensidad de corriente es igual en la R4, o sea, resistencia 4 y resistencia 5, podemos obtener el voltaje de esas dos resistencias, el cual será en la resistencia de 390 ohmios, que es la R4, de 2.3907 voltios, y que en la resistencia 5 o la última resistencia del circuito será de 0.613 voltios, que podemos representarlo como 613 milivoltios. Ya que estamos ahora en el circuito final, que mejor dicho es el primer circuito, simplemente que comenzamos a buscar estos valores mediante el último circuito reducido. Ok, vamos a comprobar con el simulador si nuestros resultados están concordes con lo que dice el simulador. Vamos a comenzar con los voltajes en las resistencias. Tenemos que en la resistencia 1 es de 5 voltios. Y si
este es 5 voltios. En la 2, este es 1.98 voltios. Claro, es 1.98 voltios. Vamos muy bien. En la R3 es 3.006. Tenemos que en la R3 es 3.01. No es totalmente correcto. Perdonen, no es totalmente igual, pero está dentro del rango de voltaje que puede dar esa resistencia. Pasamos a la resistencia 4, que es 2.907, y vemos que nos da 2.40, lo cual está correcto porque sigue estando dentro del rango. Y por último vamos a la última resistencia, la cual no nos da exactamente, pero nos da dentro del rango. Por lo tanto podemos decir que estos cálculos están bien hechos. Ahora pasemos con la corriente. La corriente en cada resistencia vemos que en la primera tiene que ser de 5 miliamperios, lo cual es correcto. En la segunda de 19.8 miliamperios, lo cual sigue estando correcto. En la tercera de 13.6 miliamperios. Y en la cuarta de 6.13 nos da 6.15, pero sigue dentro del rango, por lo tanto está correcto. En la última 6.13, 6.15 miliamperios, sigue dentro del rango, está correcto. Podemos decir que hemos resuelto esta parte del circuito correctamente. Bien, aquí tenemos ya el circuito que vimos en el simulador, ya ensamblado en la protoboard, con la finalidad de comprobar si los valores que nos dio en el simulador sean correctos respecto al que tenemos armado aquí. Bien, vamos a conectar ahora el circuito a la corriente de 5 voltios, respetando la polaridad. Luego tomamos nuestro multímetro. Bien. Ahora con nuestro multímetro lo ponemos en modo de voltaje directo y ponemos las puntas de prueba en sus respectivos lugares de voltaje y el común de tierra. En el multímetro ahí, comenzamos con la primera resistencia, la cual nos dio que tenía 5 voltios en su caída de voltaje. Tomamos, colocamos, respetando la polaridad, las puntas de prueba en la primera resistencia, que es de 1 kilo ohmio, y podemos comprobar en el multímetro que nos da 4.5, que está dentro del rango de 5 voltios. Continuamos con la siguiente resistencia R2, la cual nos da 2 voltios, la cual es esta, de 100 ohmios. Respetando la polaridad, colocamos la punta de prueba. Viendo el multímetro, podemos comprobar que nuestros resultados están correctos, ya que está dentro del rango de 2 voltios. Continuando con la resistencia R3, que es de 3.04 voltios, que es la de 220 ohmios. Colocamos nuestra punta de prueba, respetando polaridad, y obtenemos 2.6, 2.5, que está dentro del rango de 3 ohmios. Continuando con la siguiente resistencia de 390 ohmios, la cual tiene una caída de voltaje de 2.4. Aquí estamos. Como vemos, el multímetro, la medición nos da negativa, ya que no respetamos la polaridad de la corriente. Si no respetamos la polaridad, pasará eso, nos da negativo. Y de igual manera, nos da 2.1 voltios, que está dentro del rango de 2.4 voltios.
Pasando a la última resistencia, pero no menos importante, de 100 ohmios de nuevo, tenemos una caída de voltaje de 0.5 voltios, la cual calculamos que es 0.6, estando dentro del rango. Y podemos también representar esa medida como 600 o 500 Bien, aquí tenemos el multímetro. Ahora vamos a medir la corriente. Tenemos que colocar el multímetro en modo de medición de corriente. En este caso lo vamos a poner a la escala de 200 miliamperios, ya que la corriente de nuestro circuito total es 0.2, lo cual está dentro de la escala de 200 miliamperios. Bien, para medir la corriente tenemos que colocar las puntas de prueba en serie respecto al circuito. ¿Cómo haremos esto? En este caso vamos a sacar un jumper, vamos a conectar una punta de prueba a una parte del jumper y otra punta donde iba el jumper, en este caso con la resistencia número 1. Colocamos y ahora si vemos en el multímetro tenemos la corriente del circuito, que ya que estamos en escala de miliamperios, esos 20 miliamperios se representarían como 0.2 amperios. Bien, ahora vamos a medir lo que es la resistencia total, la cual es 201 según los cálculos. Vamos a comprobarlo ahora en práctica. Perdonen, tenía la equivalencia de resistencia mal. Ahora sí podemos ver que 201 está dentro del rango de la resistencia total. Bien, ahora vamos a medir la corriente de cada elemento del circuito. Tenemos que tomar las siguientes precauciones para medir corriente. Primero, tenemos que desconectar la fuente del circuito. Segundo, tenemos que tomar en cuenta que algunos multímetros tienen un apartado especial para la corriente. Y tercera precaución, la corriente no se mide igual que el voltaje, se mide en serie con el circuito o con el elemento que queremos buscar la corriente. Bien, lo primero que tenemos que hacer es sacar un electrodo del elemento que queremos medir la corriente. Luego de eso podemos conectar la fuente. Conectamos respetando la polaridad y colocamos una punta de prueba en un electrodo y colocamos la otra punta de prueba donde se suponía que iba a ir la corriente, que en este caso es en la resistencia número 2. Como podemos ver, tenemos una corriente de 4.8 miliamperios, la cual podemos comprobar que es prácticamente igual a 5 miliamperios, que es lo que da en los cálculos. Bien, seguimos con la siguiente resistencia. Tenemos que desconectar la fuente, sacar el electrodo de la resistencia y ahora sí podemos conectar la fuente. Hacemos el mismo procedimiento que el anterior. Conectamos una punta de prueba al electrodo de la resistencia y la otra punta de prueba donde se suponía que iba a ir la corriente. Y podemos ver que aunque aparece negativo, eso es debido a que tengo la polaridad inversa, es equivalente al resultado que me dio en los cálculos y en el simulador, 19 miliamperios. Procedemos a realizar el mismo procedimiento. Sacamos el suministrador de energía, sacamos un electrodo de la resistencia que queremos medir la corriente, conectamos la fuente, colocamos una punta de prueba en el electrodo de la resistencia que queremos medir y la otra punta donde se supone que iría la corriente. Nos da 13.1.2.4, lo cual podemos decir que es prácticamente igual o equivalente a la resistencia que obtuvimos. Bien, hacemos el mismo procedimiento, desconectamos la fuente, sacamos el electrodo de la resistencia, colocamos la pinza en la resistencia que queremos medir la corriente
y colocamos la otra pinza o punta donde se supone que iba la corriente. Perdonen, no conecté la fuente, perdonen. Conectamos la fuente y ahora sí medimos la corriente. Y como podemos ver, nos da aproximadamente lo que teníamos en el cálculo anterior. Volvemos a realizar el mismo procedimiento. Desconectamos la fuente, sacamos el electrodo de la resistencia que queremos medir y conectamos la fuente. Colocamos una punta de prueba en la resistencia y otra donde se suponía que iba a ir la corriente. Como podemos ver, ya que este circuito está en serie, la corriente es igual, que es la misma corriente que tenía la resistencia anterior. Hola, el día de hoy iremos a dar una visita a la casa de Toshiaki para ver cuánta electricidad consume su casa. Hola, bienvenidos a mi casa. Pasen, pasen. Muy bien, vamos a empezar por esta hermosa sala. En la sala debemos recordar que en toda la casa los bombillos serán de 1.37 kilowatts a la semana y los abanicos serán de 1.2 kilowatts a la semana. Así que vengan conmigo y vamos a continuar por toda esta hermosa casa. Aquí, como ven, tenemos otro bombillo de 1.37 kilowatts. Esta es la suma de todos los bombillos que están en esta casa, obviamente. Bien, continuando con Toshiaki, tenemos la cocina, donde la nevera consume 302 kilowatts hora a la semana. O tenemos el microondas, que concesionalmente consume 2.25 kilowatts hora a la semana. También tenemos el hornito, que consume 0.95 kilowatts hora a la semana. Terminando, tenemos la estufa, que consume 2 kilowatts hora a la semana. Y también tenemos el bombillo, que Toshiaki ya había dicho cuánto consume. Aquí tenemos la vinera, que consume 8.4 kilowatts hora a la semana. Aquí tenemos el calentador, que consume 21 kilowatts hora a la semana. Muy bien, en esta habitación tenemos un bombillo LED que consume 1.2 kilowatts hora a la semana y un abanico que consume 1.3 kilowatts a la semana. Y estamos en el baño, que también tiene un bombillo LED que consume 1.2 kilowatts a la semana. Muy bien, bienvenidos a la habitación de mis padres. Aquí también hay un bombillo y un abanico y un aire que consume 43.456 kilowatts por hora a la semana. También aquí tenemos una televisión Samsung de 42 pulgadas que consume 1.54 kilowatts hora a la semana. Muy bien, ahora vamos con mi habitación. Entremos. Aquí hay una bombilla y un abanico como en las demás habitaciones y hay un aire que consume 18.900 kilowatts hora a la semana. De este lado tenemos un PlayStation 4 que consume 1 kilowatt hora a la semana y una televisión LG de 32 pulgadas que consume 1.08 kilowatts hora a la semana.